Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a otro webinar de Easy for Suite CRM. En esta oportunidad vamos a ver el tema de la explotación de los datos, es decir, cómo trabajar con los informes comerciales en las distintas empresas. Y la pregunta es cómo saber qué está pasando. Vamos a avanzar entonces en la presentación planteando el siguiente problema. En todas las empresas necesitamos manejar la información dentro de nuestro CRM y esta información seguramente está vinculada con clientes potenciales, con cotizaciones, con actividades que se realizan dentro del CRM. Y dada la diversidad de dueños, de generadores de estos datos, nos encontramos en un contexto en el cual todas las empresas que utilizan el CRM buscan tener una respuesta instantánea, es decir, tratan de saber concretamente qué está sucediendo en este momento con todas las actividades que realizan los distintos equipos. Entonces, en este caso, a ver, un segundito, vamos a chequear si se está proyectando. Ahí me parece haber chequeado que se esté proyectando correctamente. Bien. Como decíamos, el perfil de las empresas, el contexto en el cual se desarrolla la necesidad del manejo de información, nos vemos con el tema de que cada persona, cada integrante del equipo necesita contar con una información resumida, muy detallada, y para eso requerimos de informes rápidos en tiempo y forma, donde nos encontramos con el siguiente problema. En las empresas estas informaciones están completamente descentralizadas. En principio el CRM entonces ya busca resolver esta primera necesidad, planteando que la gestión de la información está entonces centralizada dentro de la herramienta. Y por otro lado, el tema de la cantidad de información y la necesidad del manejo de la información en tiempos breves para poder analizarse. Entonces, cada una de estas situaciones, llamadas, reuniones, cotizaciones, cuántos clientes potenciales nuevos han ingresado, con cuántos clientes actuales de lo que forman parte de la cartera de clientes de la empresa estamos trabajando, etcétera. Todo ese tipo de información multiplicado por la cantidad de integrantes de una empresa, muy probablemente entonces sea necesario que la información se concentre, se ordene y de esa manera podamos llevar adelante una gestión correcta de todas las actividades de la empresa. Para lo cual entonces vamos a plantear básicamente tres desafíos. El primer desafío es optimizar la gestión definiendo informes claros para analizar con cada uno de los integrantes de la organización. Esto significa que la información va a tener que estar prevista para distintos niveles, para los distintos niveles de cada integrante de la organización, con lo cual muy probablemente el nivel de granularidad, informes a nivel globales, tengan que primero definirse dentro de la empresa, y prácticamente esto va a ser lo que sería la base para plantear tableros organizacionales. Por ejemplo, si nosotros definimos un indicador, definimos un objetivo primero, donde decimos queremos crecer en la presencia en el mercado local, muy probablemente planteemos que todas las actividades que se realicen tengan la intención de generar nuevos contactos con lo que nosotros llamaremos clientes potenciales. Entonces, a partir de ahí, esta necesidad de generar nuevos clientes potenciales va a plantear un objetivo que es, por ejemplo, tener
30 clientes potenciales por mes, 40, 50, 100 clientes potenciales por mes. El indicador va a ser la medición de la cantidad de clientes potenciales creados por mes. Y en base a la variación de ese indicador, podremos ir midiendo si estamos teniendo mayor presencia o menor presencia dentro de nuestro mercado local. Ese puede ser, por ejemplo, un indicador. El otro indicador puede ser, bueno, cuántos clientes potenciales convertimos en clientes para poder hacer la actividad del circuito comercial, donde, por ejemplo, podemos hacer un presupuesto o una cotización. El siguiente punto será medir cuántos clientes potenciales se han convertido, a cuántos de esos clientes potenciales transformados ya en clientes le hemos cotizado, y cuando empezamos a hablar ya de cotización podemos empezar a plantear de, bueno, por qué monto hemos hecho cotizaciones en este mes. Bueno, el segundo desafío es mejorar los tiempos de respuesta, armando informes dentro de la herramienta y que cada información nos dé el claro seguimiento de lo que queremos medir. En estos dos ejemplos que planteamos recién, cantidad de clientes potenciales por mes, necesitamos la información en línea para saber cuántos clientes se han ingresado la semana pasada, el día de ayer, etc. Y en cuanto a las cotizaciones, bueno, cuántas cotizaciones hemos hecho, de qué monto, se podría hacer análisis de cantidad de cotizaciones por vendedor, es decir, por responsable. Y el tercer desafío es medir el rendimiento del equipo. Entonces, cuando hablamos ya de mediciones por vendedor o por responsable, tiene que ver con el seguimiento correcto de todas las actividades previstas dentro de la herramienta. Entonces, por ese lado, lo que podemos ver es que cada volumen de información va a ser literalmente analizado dentro de la herramienta. ¿Está bien? Bueno, para lo cual vamos a plantear la siguiente solución. Vamos a analizar la información en dos planos. Primero, la información global, definir qué información global vamos a necesitar, y luego la información detallada. En este caso estamos hablando de información global cuando establecemos, como les había dado un ejemplo, indicadores a gestionar que sean claramente medibles y que puedan establecer una comunicación concreta de rendimiento. Tal es el caso de cantidad de clientes potenciales nuevos por mes y cantidad de cotizaciones por monto mensuales. Eso va a establecer entonces un objetivo global. Nosotros podremos decir queremos cotizar la suma de 500.000 pesos por mes, o hablar en dólares, ¿está bien? No sé, 650.000 dólares por mes, etcétera. Eso no implica de que todas las cotizaciones luego se ganen. Entonces estamos hablando de que podemos plantear otro indicador que sea cuántas cotizaciones han sido ganadas por mes, lo cual nos va a ir dando una pauta del crecimiento en términos de negocio. Y por otro lado tenemos lo que es la información detallada. A medida que abrimos ese número de, por ejemplo, cantidad de clientes potenciales por mes, podemos ampliar el número y empezar a abrir ese número y empezar a preguntar, por ejemplo, cuántos por localidad, cuántos por el medio de contacto, etc. Entonces, cada una de esta información detallada nos va a permitir sacar otro tipo de conclusiones, como por ejemplo, conviene apostar más a medios de publicitarios a través de internet y no a través de radio, o viceversa. Y sacar conclusiones interesantes, como por ejemplo decir que, bueno, que el 50% de los negocios generados provienen a través del relacionamiento o de las recomendaciones, y no necesariamente a través de la emisión de campañas radiales o emails, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a avanzar entonces en la herramienta.
lo que vamos a hacer es ingresar al CRM. Aquí lo que vamos a ver a modo de repaso es mi página de inicio, que tiene distintos elementos llamado dashlet. Como vimos en distintos webinars, tenemos el menú de ventas, donde tenemos el acceso a clientes, contactos, cotizaciones, personas interesadas, que serán nuestros clientes potenciales, productos y categoría. Básicamente, en este caso, para seguir un ejemplo concreto, vamos a acceder al módulo de interesados. Vemos que en el módulo de interesados tenemos actualmente 385 interesados, de los cuales vamos a intentar medir entonces cuánto de ellos se han ido cargando dentro de la herramienta y en qué momento. Con lo cual entonces vamos a ir a la opción de colaboración, informes. Podemos crear entonces un informe desde cero. Acá yo tengo varios ejemplos ya armados, pero vamos a hacer un informe desde cero. Vamos a la opción informes, crear reporte. Lo que vamos a hacer a continuación es generar un diseño de un informe. Este diseño se va a alimentar de la información que tengamos en línea, en este caso de clientes potenciales. Bueno, vamos a colocar entonces informe de clientes potenciales. El módulo como punto de partida entonces va a ser el módulo de interesados, como dijimos. Clientes potenciales o interesados en este caso es un sinónimo. Conceptualmente, una persona que está interesada tiene potencialidad de compra, entonces normalmente también le llamamos clientes potenciales. Bien, el módulo de clientes potenciales tiene varios datos. Tiene un código único, un identificador único, la fecha de creación, tiene, bueno, quién lo modificó, si está borrado, el nombre, el apellido, el cargo, que son muchos de los datos que si nosotros vamos a crear un cliente potencial o interesado, como dijimos, vamos a ver que estos son los datos que se presentan en la ficha: nombre, apellido, teléfono, cargo. Tenemos el estado, nuevo, asignado, en proceso. Y tenemos más datos interesantes como estado o ciudad. Tenemos, por ejemplo, toma de contacto, si es llamada en frío, cliente existente, autogenerado, relaciones públicas, en alguna conferencia, en alguna exposición. Entonces cada uno de estos datos, si volvemos a el diseñador de informes, son todos campos que forman parte de la ficha y que se pueden utilizar para la confección del informe. Vamos a arrancar por un ejemplo simple. Vamos a elegir el identificador. El identificador simplemente es para que me cuente cuántos registros tengo. Como dijimos, si vemos en la otra pantalla, acá en la opción de ver interesados, dijimos que hay 385 clientes potenciales. Vamos a ir de menor a mayor. Vamos a decir que nosotros necesitamos que nos informe un total, y esta etiqueta, este nombre del campo que se llama ID, le voy a poner que se llame cantidad para mi informe. Bien, este es el primer diseño. Simplemente lo que elegí es un campo para contar. Le puse un título llamado informe de clientes potenciales. Presionamos guardar y la herramienta lo que va a hacer es interpretar el diseño, realizar la consulta y nos va a decir cuál es la cantidad, entonces, ya con la etiqueta que nosotros hemos informado, hemos diseñado, cuántos clientes potenciales tengo. Esto ya puede empezar a ser un indicador. Por supuesto que para que sea un indicador necesitamos definir alguna periodicidad. Y si hablamos del alta de clientes potenciales, estamos hablando de la fecha de creación. ¿Está bien? Entonces nosotros podemos reacomodar el diseño del informe y podemos elegirle algún formato que nos permita agrupar la información para que de esa manera al final las cantidades se sumen y nos muestre un total general. Vamos a ver cómo queda el ejemplo.
Y acá en este caso, bueno, tenemos, digamos, 385. Vamos a revisar el informe. Me falta una opción que es hacer que cada dato de la información esté totalizada pero agrupada por lo que sería la fecha de creación, que en este caso ya no es fecha de creación, es mes y año de creación. Vamos a ver cuál es el efecto. Ahí está. Porque si yo no le coloco agrupar, como vimos, el efecto final es que agrupa todo en una sola mes y año, o año y mes. Bien, en este caso entonces ya tenemos un indicador claro de la cantidad de registros generados por los distintos meses de cada año. Y esto ya puede ser un muy buen indicador para decir qué nivel de presencia tenemos en el mercado. Si nosotros a su vez a este informe le generamos un gráfico, de este gráfico podemos elegir distintos tipos de gráficos, gráfico de barras, gráfico de líneas, gráfico de sectores. Quizás para este caso el más representativo puede ser un gráfico de líneas, entonces acá voy a colocar el nombre, mi gráfico de líneas. Y siempre en el eje de las X va a estar el agrupador y en el eje de las Y la cantidad. Presionamos guardar, vamos a ver el efecto. Y acá tenemos entonces un gráfico que va indicando las líneas de crecimiento que vamos teniendo por cada uno de los meses. Podemos alterar el informe o podemos hacer otro gráfico, por ejemplo, que sea un gráfico de sectores. Vamos a ir primero con un gráfico de barras. Nuevamente, entonces, en el eje de la Y está la cantidad. Presionamos guardar y acá tenemos otro tipo de gráficos, gráfico, uno al lado del otro, donde por ejemplo ya me está indicando cuántos tengo por cada cantidad. Bien. Y a su vez no pierdo el gráfico de resumen, que simplemente entonces tengo, además de los gráficos, el resumen. Bien, si nosotros queremos hacer algún tipo de filtro, porque acá por ejemplo estamos viendo del año pasado, podemos aplicar condiciones. Nuevamente vamos a arrastrar la fecha de creación y aquí nosotros podemos colocar una fecha en particular. Podemos indicar trabajar con valores de fechas. Ahora más menos un mes. Entonces van a ser todos aquellos, por ejemplo, que se hayan creado menores a la fecha de ahora menos un mes, por ejemplo. O algo que tenga un poquito más de sentido, elegir periodos y decir, por ejemplo, clientes creados este año. Este mismo dato puede ser utilizado dentro de los criterios de filtrados como parámetro. Y aquí en este caso entonces estamos viendo información solamente de un año en particular. ¿Está bien? Del año pasado, etcétera. Entonces, a partir de eso, bueno, en este caso ya no hay nada. A partir de eso nosotros podemos ir jugando con los distintos informes, de tal manera que en cada una de las condiciones que coloquemos, por ejemplo, vamos a agregar otra, donde queremos ver, por ejemplo, el estado, como veíamos recién, el CRM maneja un estado de los interesados. Un segundito. Ahí encontramos el campo estado. Y acá nosotros podemos ver, por ejemplo, cuáles son solamente aquellos nuevos. Como dijimos, en el CRM el manejo de estados puede servir para saber cuáles son
aquellos nuevos que no están siendo contactados por el momento. En nuestra definición de estados, convertido es cuando un interesado se ha convertido en un cliente nuevo cuando no está siendo trabajado todavía, y existen otros estados como asignados, por ejemplo. Voy a mostrar un ejemplo. Asignado, cuando está asignado a un comercial. En proceso, cuando el comercial ya está trabajando. Reciclado, y bueno, el otro estado en el cual ya no hay participación o interés por parte del cliente potencial. Bien, en este caso entonces ya tenemos un gráfico, dos gráficos, perdón, y un cuadro que resume la información de los clientes potenciales o de los interesados que están en el estado nuevo. Y esto ya empieza a denotar si tenemos crecimiento o no. Y bueno, tendremos que ir analizando posteriormente qué ha sucedido, por ejemplo, en este mes, que hayamos tenido más crecimiento que en otros meses. Bien, si vamos a otro ejemplo, en cuanto a lo que es, vamos a ver cuántos ejemplos tenemos acá. A ver si tenemos uno de cotizaciones por estado, por ejemplo. En este caso, en las cotizaciones por estado, podemos ver cuáles están enviados, cuáles están en borrador, cuáles están en negociación. Y esto, por ejemplo, simplemente ya me está indicando la suma de las distintas cotizaciones que, por ejemplo, estas todavía se están trabajando, estas ya han sido enviadas, estas ya están en negociación. Y como vemos también el gráfico representa la información de cuánto es el volumen de cotizaciones realizadas. Si nosotros, por ejemplo, queremos alterar esta cotización, vamos a darle cancelar. Lo que podemos hacer también es duplicarla. Entonces esta va a ser, en lugar de ser cotizaciones por estado, va a ser cotizaciones en negociación. Y al darle duplicar, simplemente lo que estamos haciendo es, vamos a mantener la etapa de cotización. Al darle duplicar, lo que estamos haciendo es aprovechando el diseño anterior y haciendo alteraciones a este nuevo informe. Entonces vamos a ver de buscar el estado de la cotización. La etapa de cotización. Etapa. Y aquí en las condiciones, al arrastrarlo, vamos a decir, bueno, que necesitamos saber cuáles son las que están en negociación. Bien, no voy a tocar nada más, es simplemente para ir viendo el efecto. Tenemos entonces una sola etapa y el monto total. Y esto nuevamente tiene más sentido si nosotros hacemos un análisis por creación, por ejemplo, para saber cuándo han sido creadas estas cotizaciones. Si presionamos guardar, ahora vamos a tener un aperturado por los distintos meses y años. ¿Tá? Bueno, acá está indicando la cantidad de filas que está viendo. Lo ideal sería que totalice la cantidad de cotizaciones, con lo cual lo que debería hacer es hacer la suma de las distintas sumas por etapa. Entonces de esta manera ahí sí tenemos los distintos valores. Bien, bueno, algo que está muy interesante también es que en mi página de inicio nosotros podamos crear distintas pestañas. Vamos a crear una pestaña nueva y aquí pongamos objetivos, pidamos que la distribución sea en 2 columnas y esta pestaña de objetivos obviamente se va a crear la pestaña vacía, pero lo que podemos hacer es agregar lo que se llaman dashlet, que son porciones de información que están almacenados dentro del CRM,
y que en este caso vamos a buscar los reportes. Vamos a agregar uno y otro. Bueno, estos informes, entonces como dijimos tenemos dos columnas. Y lo que necesitamos hacer es elegir el informe o el reporte. Cotizaciones en negociación, por ejemplo. Este va a ser el título. Yo puedo presionar guardar y aquí ya estoy viendo el total de las cotizaciones. Y por otro lado, podemos elegir el de clientes potenciales, informe de clientes potenciales. En este caso, el informe de clientes potenciales tiene, si recordamos, tenemos dos gráficos y un cuadro. En principio los voy a dejar como está. Van a ver que sale la información del cuadro. O lo que podemos hacer es decirle que solamente muestre el gráfico. En este caso voy a elegir un gráfico. ¿Está bien? Y esto lo que va a hacer es ir acomodando mi informe de tal manera que yo pueda ir armando una especie de tablero de información para poder identificar entonces cuántas cotizaciones tengo, cuántos clientes potenciales, etc. Entonces, resumiendo, la diversidad de informes es tan amplia como la cantidad de información que tengamos dentro del CRM. Tenemos clientes, contactos, cotizaciones, interesados, consultas y reclamos. Podríamos hacer, por ejemplo, un informe para saber cuántos reclamos tenemos. Y a partir de ahí entonces ver la diversidad de información que necesitemos. Por ejemplo, le podemos crear informe o reporte de reclamos. Vamos a elegir en este caso el módulo de consultas y reclamos. Aquí está. Se me había perdido. Bien, y hacemos lo mismo. Empezamos a contar. Elegimos cualquier campo. Yo acostumbro a usar el campo cantidad. Probamos, por ejemplo, el estado. Acomodamos los datos. Y esto ya empieza a ser repetitivo. Le pedimos al que no es una función de cantidad que se agrupe y que al final se sume. En definitiva, la información siempre se empieza a trabajar de la misma manera. Y aquí tenemos cuántos se han cerrado, cuántos se han duplicado, cuántos se han rechazado, cuántos son asignados, cuántos nuevos, cuántos pendientes de información. Y lo interesante de esto entonces es empezar a trabajar con cada dato que tengamos a disposición y, por ejemplo, en este caso hacer un gráfico de sectores, que es el famoso gráfico de tortas, donde aquí siempre en el eje de la Y colocamos la cantidad. Y ahí ya empezamos a ver entonces cuántas consultas o reclamos estamos recibiendo en todo el CRM. Bien. Me acompaña Victoria García en este webinar. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta al respecto. Y base a eso vamos viendo de resolver las dudas o de presentar algún ejemplo más. ¿Alguna duda? Bueno, les agradecemos entonces la participación. Este webinar ha sido grabado, con lo cual vamos a poder distribuirlo a la brevedad.
y los invitamos a participar nuevamente del próximo webinar. Lo que vamos a ver al final es la propuesta de acceso a este servicio de Easy Switch CRM. Pueden ingresar a la dirección easyswitchcrm.com.ar, donde allí van a ver la posibilidad de utilizar, digamos, la información y ver de qué se trata el servicio, que contiene videos instructivos del programa y una asesoría paso a paso. La asesoría se coordina semanalmente, son reuniones grupales. Tienen un acceso gratuito a una versión demo desde aquí y tienen una opción para poder contratar el servicio online.